Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amados hermanos, amigos y conocidos, en esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título Un alma perdonada. Un alma perdonada. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, en una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, Efesios, capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso dice la palabra del Señor, y nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, en base a este versículo, tiene una reflexión para cada uno de nosotros. Estemos muy atentos. ¿Podrá haber en cualquier idioma una palabra más dulce que la palabra perdón? Cuando ella suena en los oídos de un pecador culpable, como sonaban las notas de plata del jubileo en los oídos de un cautivo israelita, bendita, bendita sea para siempre aquella amada estrella del perdón que proyecta su luz en la celda de un condenado y da al que perece un rayo de esperanza en medio de su desesperación. Es posible que el pecado, mi pecado, sea perdonado, perdonado enteramente y perdonado para siempre. Como pecador, reconozco que merezco el infierno. No hay posibilidad de que me libre de él mientras mi pecado permanezca en mí. Ahora bien, ¿puede el peso del pecado ser quitado y la roja mancha ser borrada? ¿Pueden las diamantinas piedras de mi prisión desprenderse alguna vez de su lugar o las puertas ser quitadas de sus bisagras? Jesucristo me dice que aún puedo ser justificado. Bendita sea para siempre la revelación del amor expiatorio, que no solo me hace saber que el perdón es posible, sino que ese perdón es completa y absolutamente garantizado para todo aquel que descansa en la persona del Señor Jesucristo. Yo he creído en la propiciación, he creído en el Jesucristo crucificado, y por tanto mis pecados son ahora y para siempre todos ellos perdonados en virtud de sus dolores y de su muerte sufrida en mi lugar. ¿Cuánto gozo produce esto? ¡Qué felicidad ser perfectamente perdonado! Mi alma consagra todas sus virtudes a Jesús, quien por su impagable amor se hizo mi fiador y efectuó mi redención por medio de su preciosa sangre. ¡Qué riquezas de gracia exhibe el gratuito perdón! Perdona total, plena, gratuita y eternamente. Aquí hay una constelación de portentos. Y cuando pienso cuán horrendos fueron mis pecados, cuán preciosas las gotas de la sangre que me limpiaron de ellos, y cuán llena de gracia la forma por la cual el perdón me fue concedido, adoro a Dios con profundo agradecimiento. Me inclino delante del trono que me absuelve, abrazo la cruz que me liberta, y de aquí en adelante sirvo todos los días al Dios que por amor se hizo hombre, por quien soy en esta mañana un alma perdonada. Es lo que nos dice nuestro amado Señor por medio de su siervo, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas frases como estas: yo perdono, pero no olvido. Que te perdone Dios, porque yo no puedo hacerlo. Te perdono, pero si a cambio haces algo por mí. Te perdono, pero esta me la pagas. Ese es el concepto que el mundo tiene acerca del perdón. Pero amados hermanos, al hombre, como bien es entendido por nosotros, le cuesta
perdonar. Mas sin embargo, amados hermanos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el trino Dios, quien podría hacer desaparecer el mundo entero en un solo segundo, por su sola gracia, ha decidido perdonar absolutamente y para siempre todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y lo ha hecho de forma gratuita. Escuchemos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchemos, amados hermanos, el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no dice que tenemos que hacer algo, Él no dice, ven de rodillas, ven, arrástrate, ven, humíllate delante de mí a tal grado que casi te medio mueras. No, no, no. El Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, que si reconocemos que dentro de nosotros hay un nido de maldad, si nosotros nos acercamos con esa actitud, dice el Señor que Él nos muestra sus atributos, su fidelidad y su justicia para perdonar nuestros pecados. Escuchemos, amados hermanos, la sencillez con la que el Señor nos llama al perdón, a su bendito y sublime perdón. Escuchemos también lo que dice el Señor por medio de su siervo, el profeta Isaías. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice el Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí eran unos tintes que se usaban, que era imposible que se quitasen de las prendas. Y nuestro Señor dice por medio del profeta, el Señor nos dice en su palabra que nos acerquemos a Él y que estemos a cuentas. Y por más imborrables que parezcan nuestros pecados, el Señor dice, yo te dejaré delante de mí como blanca lana. Y si tus pecados tú consideras que son rojos como el carmesí, es decir, completamente imborrables, déjame decirte que por mi perdón vendrán a ser como blanca lana. Amados hermanos, todos nuestros pecados son perdonados por la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, no podemos ni queremos olvidar el pago que tuvo que ser efectuado por el precio de nuestros pecados, por el precio, amados hermanos, de todos nuestros pecados. Dice también el apóstol Pablo, volviendo al Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el inocente, el sin culpa, Dios mismo hecho hombre, el Señor Jesucristo. Él vino, amados hermanos, el justo. Él por nosotros, dice la palabra de Dios, que se hizo pecado. Y a causa de que el Señor Jesucristo por nosotros se hizo pecado, Él, amados hermanos, murió en una cruz ocupando nuestro lugar. Y por Él, amados hermanos, nosotros hemos sido perdonados, porque toda la justicia de Dios vino sobre Él. Y los méritos ahora de Cristo son aplicados a nuestra cuenta. De ahí que nosotros estamos a cuentas con nuestro Dios y Padre, por los méritos de uno, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, entendiendo todas estas cosas, escuchemos también lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Dice, capítulo 12, versículos 1 al 3, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos,
Despojémonos, hermanos, despojémonos, amada iglesia del Señor Jesucristo. Escuchemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, en Jesucristo, hermanos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amadas vidas, amada iglesia del Señor Jesucristo, en nuestra lucha contra el pecado, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos. No tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No tenemos que mirar aquellas veces en las que obtenemos alguna victoria sobre el pecado. No, amados hermanos, sigamos mirando al único en el cual nuestros ojos se tienen que posar, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el vencedor, Él es el victorioso. Y si nosotros nos mantenemos con nuestros ojos en la persona del Señor Jesucristo, entonces venceremos. Amados hermanos, venceremos, porque Él nos dará toda la fuerza, todo el poder, todos los recursos y todo lo que nosotros necesitamos en nuestra lucha contra el pecado. Solamente mirando al Señor Jesucristo nos despojaremos de todo el peso del pecado que nos asedia, y de esa manera correremos, amados hermanos, la carrera que tenemos por delante. Amada iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos en lo que el Señor ha traído en esta mañana a cada uno de nuestros corazones y seamos agradecidos. Adoremos a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor. Él no tenía por qué venir y morir por nosotros en una cruz. Él no tenía por qué venir y lavarnos y perdonarnos y comprarnos con su preciosa sangre. No tenía por qué hacerlo. Simple y llanamente, Él quiso venir a mostrar su gran amor. El gran amor por miserables pecadores indignos de estar con Él, de reinar con Él. Pero Él, amados hermanos, por cosas que nosotros no entendemos, por cosas que no nos caben en la mente, Él, en su intimidad, en el soberano consejo de su eternidad, Él, hermanos, quiso venir a salvarnos, quiso venir a redimirnos, a perdonarnos, a hacernos completamente libres. Entonces, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en su preciosa obra en la cruz del Calvario, amados hermanos, no tenemos ninguna relación con el pecado. Somos verdaderamente libres. Somos un alma perdonada. Iglesia del Señor Jesucristo, reflexiona en lo que el Señor ha traído hoy a tu corazón. Y amados hermanos, también me gustaría invitarles para que el día de mañana se conecten y que juntos participemos de un nuevo tiempo devocional. Y también decirles que si este material, este recurso ha sido de edificación para sus vidas, me gustaría que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido de edificación para nuestras vidas a este canal. Denme un me gusta, déjenme algún comentario y sobre todo compartan este mensaje, compartan este recurso para que de esa manera cada uno de nosotros seamos un canal de bendición para llevar el reino de nuestro Señor Jesucristo a muchos corazones que tienen necesidad, la misma necesidad, amados hermanos, que tenemos y que tuvimos alguna vez nosotros cuando estábamos sin Cristo. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Un entrañable abrazo y si nuestro Padre así lo permite, ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.